Bueno, quizás esta no sea la charla que ustedes estaban esperando. Las charlas que ustedes están esperando empiezan a las 6 de la tarde. Esto es otro aspecto de la acústica, es la parte pasiva, así como todos los que están siguiendo la carrera, la idea es mejorar el sonido. Nosotros lo que queremos es evitar el ruido. Es diferente, unos están en esta parte, otros en la que ustedes estudian, y ojalá tenga la oportunidad de robarles algún candidato a sonidista y se pase al tema de control de ruidos. No es esa la intención, pero no viene mal. Bien. En el tema que nosotros tratamos, lo que tenemos como... Estoy en una posición incómoda. Creo que acá voy a estar mejor porque voy a poder ver, más o menos. El ruido es algo que existe independientemente de nuestra voluntad, aunque a veces con buena voluntad lo incrementamos. Pero el problema de los ruidos es que causan demasiados problemas y que no son detectados como puede ser, por ejemplo, un shock eléctrico. Si uno, por ejemplo, pone los dedos en el enchufe, inmediatamente después sabe si está vivo o muerto. Por lo menos si está vivo sabe. El problema de los ruidos es que es una acumulación, es un problema de dosis por ruido que lentamente va perjudicando y cuando uno se entera ya es tarde porque la sordera por ruidos es irreversible. Yo me acuerdo del Pato Donald, de la revista El Pato Donald, que ya no la leo hasta desde hace 2 o 3 años, que había una historieta de cuadros donde la abuela ponía una torta en la ventana a la que le faltaba una porción generosa. Pasa uno de los patitos y dice, no se va a dar cuenta si le saco un pedacito. Y el otro lo mismo, y el otro lo mismo, sin ver al anterior que hacía lo mismo. Cuando la abuela va a buscar la torta, sí que se da cuenta, le falta un pedazo enorme que fueron la suma de esos pedacitos. Así trabaja el ruido en su agresión para producir sordera. Uno puede estar en un ambiente ruidoso hoy, sale percibiendo los ruidos no tan bien como cuando entró, pero eso es pasajero y lo que se llama el umbral auditivo, digamos algo así como el párpado de la oreja, lo protege porque subió, es decir, necesita más ruido para escuchar lo mismo. Eso es transitorio, pero cuando eso es todos los días, la jornada laboral es ruidosa y todos los días se repite, al cabo no de una semana, de un mes y quizás tampoco de un año, pero a medida que va avanzando el tiempo en el que esta persona está agredida por el ruido, encuentra, sí, en algún momento en que a la casa entran los gritos. Hay otras razones para entrar a los gritos a la casa, pero en este caso es porque escucha poco, tiene problemas con su familia, por eso el televisor se pone muy fuerte. Es decir, empieza a sentir o a producir problemas de tipo social. Tanto que creo que nos es común decir, referido a un ciego, que es otro hándicap, pero recontra importante, se le suele decir pobre cieguito. Al sordo nunca se le dice pobre sordito. La frase es mucho más agresiva, es muy antisocial, sordo de algo. Y eso es la actitud que uno tiene. Al ciego uno lo ayuda a cruzar la calle, aunque no tenga ganas de cruzar la calle, pero uno lo ayuda, quiere ayudar. Al sordo no, el sordo termina molestando, porque el sordo abre la boca cuando ya están en otro tema, a destiempo, no entiende, y el sordo mismo se automargina. El clásico cuadro del abuelito que está ajeno a la conversación. Para colmo, usa audífonos. Y cuando no escucha, uno le dice, subir el audífono. Y subir el audífono, no solamente hay una ganancia mayor en la información que se le transmite, sino en el ruido. La relación sigue siendo la misma. No solamente no entiende, aunque escuche, sino que además perturba.
Imagínense cualquier emisora de radio que está fuera de sintonía y ustedes quieran entender lo que se dice subiendo el volumen. Es la misma desinformación, pero con molestia. Y hay una pregunta muy fea de hacer, pero para un poco ilustrar antecedente a lo que viene. En general, sordos de nacimiento, en general, nunca se han destacado en nada. Ciegos de nacimiento, que uno siempre lo toma como el peor de todos los hándicaps, ciegos de nacimiento, pero hay deportistas, músicos, integran coros, profesionales de las más diversas, o sea, con un esfuerzo mayor que el común de nosotros, logra los mismos objetivos. En general, con el sordo no pasa eso, porque la audición la comunicación oral, es la herramienta más importante para la comunicación y el aprendizaje. Incluso que el oído sea, hasta que lo ataquemos con ruido, sea tan sensible como puede ser a los 20 años sin agresiones, ha hecho que no solamente los seres humanos, sino otros animales hayan sobrevivido. En el desarrollo, en un ambiente de tipo selvático, de bosques, por ejemplo, antes que ver al depredador, se lo escucha sin verlo. Si hay que esperar a verlo, según el ambiente en el que esté, puede ser tarde. Incluso en las películas de guerras científicas que muestran la realidad de la guerra, ustedes vieron que hay una patrulla de soldados de un ejército y ¿qué es lo que pasa? Vienen a atacarlos en punta de pie, pero uno pisa un palito chiquitito, casi clic, así, y ya los otros se enteraron que vienen, cuántos son, qué sé yo cuánto, y ganan, además. Todo esto, ¿por qué lo digo anticipadamente? Porque es lo que motiva el entusiasmo para meterse en estos trabajos, en los que vamos a ver. Esto lo que hace es tener la seguridad que aplicando todas las tecnologías de control del ruido, estamos salvando una de las armas más importantes que tenemos nosotros en nuestra sociedad. Entonces, no solamente esto sirve para vivir, como una vez le preguntaron a Picasso qué representaba ese cuadro que estaba pintando, y dijo $1.000.000. Además de ser un modo de vida, también permite saber que el trabajo es un trabajo de ayuda, es un trabajo comercial en última instancia, pero que es de ayuda a terceros. Y convencido uno de que efectivamente así es la cosa. De todos los efectos de los ruidos, lo que vamos a ver son solamente los efectos directos y de los efectos directos entre molestia y sordera, los que producen sordera. Y los parámetros que definen a un ruido son dos. El nivel sonoro, que es una escala en decibeles, que es proporcional a la energía sonora. Mayor cantidad de decibeles, mayor energía sonora tiene la señal. Y la frecuencia, que es las veces que vibra el aire, normalmente es lo que nos interesa, la transmisión por el aire, es las veces que vibra, y a mayor valor en hertz tenemos sonidos más agudos y inversamente menor cantidad de hertz, que es la unidad de medida, sonidos más graves. Y esto en conjunto, cuando ambos están vinculados, es decir, para cada frecuencia cuál es el nivel sonoro que le corresponde, tenemos los espectros, que son la información más representativa del ruido. Durante muchos años se fueron fabricando sordos porque la revolución industrial generó mucho más ruido, pero no conciencia sobre el ruido ni conocimiento sobre el ruido, por lo tanto la gente se fue quedando sorda. Eso permitió estudios posteriores que vinculaban los niveles sonoros a los cuales estuvieron sometidos, o sea, la historia laboral de una persona era que estuvo 10 años en calderería, 15 años en una textil, lo que sea, y se medía cuál era su condición de audición.
Entonces se empezó a relacionar lo que producían esas fuentes de ruido con los resultados. Para muchísimos casos, o sea, resultados estadísticos, y entre otros resultados estadísticos era ver cómo respondía la audición humana a los ruidos, que es muy lejos de ser lineal. Es decir, acá tenemos en ordenadas el nivel sonoro, o sea, la energía del sonido, acá tenemos frecuencia. Entonces, si tomamos, por decir, 50 decibeles de un ruido, vemos que hasta más o menos unos 40 Hz, José estadístico, esto representa una tendencia de la población estudiada, hasta unos 40 Hz no logra escucharlo. A partir de ahí, que toca esto que es el umbral de audición de José estadístico, es decir, la mínima intensidad sonora que es capaz de pescar, si uno se va corriendo, va viendo que va tomando curvas de mayor valor en esta unidad, que significa que los escucha más fuerte. Y llega a un rango por acá, donde es la mayor sensibilidad del oído humano para percibir sonidos, que coincide, aunque no lo crean, con la mayor energía que uno emite cuando habla. Porque a veces parecería que estuvieran totalmente separados uno de otro, pero no, es así. De todas esas curvas que daban la igual sensibilidad del oído a los sonidos, se fueron viendo cómo a los sonidos se los podría pesar, sacándole, por ejemplo, lo que es insensible en baja frecuencia, dándole más importancia a los 4000 Hz, por ejemplo, y entonces esas curvas se utilizaban para ponderar un sonido. Y llegaron a la conclusión de que una de ellas, llamada decibeles A, decibeles A, era la que mejor se relacionaba con la causa de sordera. Es decir, si uno ponía niveles sonoros en esa escala A y pérdida de la audición, había una relación muy directa entre ambas, mejor que con cualquier otra ponderación. Entonces, a todo el espectro se lo reduce a un valor único expresado en dBA, que lo reemplaza y además se lo utiliza para ver qué predicción podemos hacer de sordera según sea la cantidad de decibeles A que se recibe. Esos valores en dBA van variando en una jornada laboral a medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá. Son valores que van variando porque entra en funcionamiento una máquina, hay otra que se detiene, entra en funcionamiento, es decir, la variación que puede haber en cualquier ambiente industrial. Entonces, para elegir el valor en dBA que deberíamos considerar para predecir la sordera, uno se pregunta, bueno, ¿cuál deberíamos tomar? ¿La que es los mayores valores, los menores, los que se repiten más veces? Ninguno de ellos funciona. Y por suerte viene en auxilio nuestro un principio que se llama de igual energía, que dice que no importa cómo sea la variación temporal de los niveles sonoros en la escala A, sino que lo que importa es la energía que encierren. Si cualquier forma es lo mismo, entonces una constante que reúna la misma energía que la variación real representa el mismo riesgo. Y ese valor, el que corresponde a ese valor, tengo que mirar porque me la paso, a pesar de que hace años que lo utilizo, quiero señalar y avanzo, retrocedo, qué sé yo cuánto. Yo digo porque a mí me enojo con mi mujer porque no sabe utilizar los 48 botoncitos que hay en los equipos. Yo tengo 3 nada más y me confundo. Por las dudas no se lo digan. Este valor es el que surge del promedio energético de todos los valores que intervienen. Y eso tanto se puede medir con un equipo suficientemente complejo como para tener ese valor entre sus opciones o calcularlo a partir de los valores individuales. No sé si lo han visto, pero esta es la pantalla de la vieja Commodore.
Entonces, nos permite estos dos trucos de utilizar la ponderación A por un lado y el nivel sonoro continuo equivalente como dos resúmenes de todos los espectros que van cambiando de momento a momento. Cada espectro se resume en un valor en dBA y el conjunto de valores en dBA en el tiempo se resume en el nivel sonoro continuo equivalente. Por eso es que, si considerando que nosotros tenemos un nivel sonoro continuo equivalente máximo admitido por nuestra legislación y normas de 85 dBA, que uno vaya a medir en un momento y mida 90 dBA, que es superior, eso no significa que estén en infracción, porque lo que interesa es de toda la jornada ese promedio llamado nivel sonoro continuo equivalente. Después habrá momentos en que habrá niveles más bajos, tales que ese promedio puede quedar por debajo de 85, de manera que una medición puntual no es válida. Esto lo digo porque muchas veces algún inspector hace una medición en una industria y dice, no, esta máquina, track, se clausura, tienen que hacer trabajos porque estoy midiendo 90, pero lo importante es lo que se mide en toda la jornada. Ahora volvemos a esta familia de curvas en la que cada una dice que José Estadístico escucha como con igual fuerza sonora cualquier par de valores en frecuencia, en nivel sonoro y en frecuencia que caigan sobre la misma curva. Y esta habíamos dicho que para José Estadístico es la curva de mínima capacidad de audición. Pero lo que interesa es saber una persona en particular cuál es su umbral de audición. Y entonces sobre este gráfico uno marca cuál es el umbral de un oído de una persona, que era el que recién mostrábamos. Pero lo que interesa es saber en cuánto está peor respecto al de José Estadístico. Y esto es lo que es el resultado de una audiometría, donde el eje horizontal es el umbral de audición de José Estadístico rectificado. Y lo que se marca son los valores, normalmente por debajo, habrá alguno que escuche incluso mejor que José Estadístico, lo que es bastante extraño, no extraño, poco frecuente, y acá se marcan los valores que están por debajo de lo esperado para José Estadístico. Y esta forma que tiene la audiometría el audiograma, es muy característico de la sordera por ruidos. La sordera por ruidos tiene como característica que en 4000 Hz tiene la máxima pérdida, porque después existe otra pérdida que también está normalizada como resultados estadísticos, que es la pérdida de la audición por la edad. O sea, todos vamos perdiendo, pero progresivamente empezando de los agudos hacia los medios, mientras que acá empieza en 4000 Hz y va estirando a todo el resto de las frecuencias audiométricas que se llaman, que son las que están marcadas arriba. Esto puede ser prueba pericial cuando uno dice que esta sordera la tengo por el ruido que recibí en la fábrica. Por supuesto, después aparecen los abogados que distorsionan todo. Por ejemplo, un caso, y no es inventado, que en una prueba pericial el abogado dice, decir si no es cierto que en la sala donde estaban las tejedoras, en el textil, las máquinas tejedoras, no hay 100 decibeles A como nivel sonoro continuo equivalente. Sí, efectivamente había, pero esta persona trabajaba en depósito. Entonces, la distorsión de la parte técnica seria viene cuando hay juegos de intereses, porque esto significa plata. Bien, a modo de ejemplo de lo que la estadística que entre nosotros está normalizada en una norma IRAN que deriva de una ISO 1999, vamos a poner el caso de un varón de 50 años, que esto es importante si consideráramos la pérdida natural, la presbiacusia. Pero acá lo que vamos a comparar es, supongamos que esa persona, una persona de estas características, estuvo 20 años sometido a 85 dBA, o 20 años a 90, o 20 a 95, o 20 a 100. ¿Cuáles son las pérdidas en la audición esperada?
Esta es la de 85, que es aceptable. Hay pérdida luego de 20 años, pero es aceptable. En este y en todos los gráficos que sigan, tienen una curva negra, que es la mediana, que indica que hay un 50% que están por arriba, o sea, mejor, un 50% que está por abajo, o sea, peor. La zona grisada también reúne al 50%, y la roja indica que aún hay un 10% por debajo de esa curva. No es cuestión de sumar el 50% más 50% más 10% y decir que estamos hablando del 110% de la gente. Eso fue una broma. Porque hay veces que molesta cuando, como decía Cana, que hay gente que se queda con la boca abierta escuchando. Eso no es malo. Lo que molesta son los ronquidos. Eso es lo que hay que tratar de disimular. Bien, estos son 85. Hasta acá estaría dentro de lo que la ley o la legislación nuestra admite. En 4.000 Hz, el 50% de la gente tiene una pérdida del orden de, qué sé yo cuánto, poquito, 2% o algo por el estilo, de 2 decibeles. Ahora supongamos que estuvo a 90 y no a 85, ya se nota que hay no solamente mayor dispersión, sino mayor pérdida. 90 era el máximo admitido hasta hace pocos años entre nosotros. Pero ya tenemos que José estadístico está en el orden de los 14 decibeles de pérdida en esa frecuencia. Desde el punto de vista subjetivo, una variación de 10 decibeles se interpreta como duplicación de la fuerza sonora o disminución a la mitad de la fuerza sonora. Esto significa que para que escuchen esa frecuencia, igual que alguien que no tiene pérdidas, hay que hablarle con una fuerza sonora de más del doble de lo que uno estaba hablando. Eso significan estos valores. Pero ahora supongamos 95 dBA. Una mayor dispersión, en 4.000 siempre la más sensible, tenemos del orden de 24 decibeles. O sea que hay que hablarle el doble para 10, el doble nuevamente para 20 y un poco más. Eso es lo que significa esta pérdida para esta persona. Y son 20 años. Normalmente uno trabaja no menos de 40, del orden de 40 años hasta su jubilación, puede ser más, obviamente. Y hay un 10% de estas personas que tienen pérdidas de más de 33 decibeles en esa frecuencia. No está acotado porque esto, por eso digo mediana y no valor medio, son, si uno lo mirara así de perfil rasante con el plano de la pantalla, uno vería que son 2 medias campanas de Gauss. Una que va desde valores de 0 hasta el valor de la mediana y otra media curva que no son iguales. Por eso es que existe esta asimetría. Y esto sería 100 decibeles. Si consideramos al 10%, estos técnicamente están más sordos que una tapia. Hay que duplicar la fuerza sonora, volverla a duplicar y volverla a duplicar. O sea, gritar 4 veces más fuerte que lo que sería una conversación normal para que puedan entender, igual que que quien no hubiera tenido un corrimiento de este tipo, una pérdida como esta. Esto es el resultado de las agresiones sonoras. Y ahora entrando ya más al tema de las soluciones a los problemas y como se llama la exposición esta, industria nacional, es decir, qué se hace, se hizo y se puede hacer en nuestro medio. La ingeniería acústica es una rama de la mecánica clásica, por lo tanto, no evoluciona como todo lo que ustedes conocen en sus equipamientos y demás. O sea, el gran avance es que también utilizamos herramientas de computación para hacer cálculos, pero la tecnología no varía mucho.
En primer lugar, lo que hay que tener son materiales que tengan propiedades acústicas. Lamentablemente, muchas veces se cae en que el telgopor, por decir como nombre genérico, es una solución. En acústica se sabe que los materiales pueden tener propiedades absorbentes, es decir, que no reflejan, o propiedades aislantes, es decir, que no pasan, o pasa menos, o se refleja menos. El único material que tiene las mismas propiedades es el telgopor, tanto para absorbente como para aislante. Sabemos que es un buen aislante térmico. Y les cuento un caso real, pero exagerado, para que quede. En un edificio en torre, sala de motores de ascensor, el arquitecto vive en el dúplex arriba de todo, él lo diseñó, y quedó encajada la sala de motores de ascensor. Entonces el del cuarto B, que siempre hay alguien que sabe, el del cuarto B le dijo, no, ponele telgopor a todo, paredes, techo, piso, tapiá las ventanas con telgopor, todo bien de telgopor. Lo hicieron y el primer día el ruido era el mismo, y el segundo y el tercero también. A partir del cuarto día no hubo más ruido. Se quemaron los motores porque puso aislante térmico. Los motores generan calor. Terminaron quemándose y se terminó el ruido. Pero esto para que quede que el telgopor no es un material con propiedades acústicas. Bueno, hay materiales que originalmente se importaban en nuestro medio y la importación tiene el problema, desde el punto de vista técnico, tiene el problema que está cuantificado. Viene un contenedor con tantos materiales, al tiempo viene otro contenedor, pero puede haber un bache entre contenedores cuando la demanda es un continuo. Sale uno, sale otro, pidiendo un cierto trabajo que requiere de estos materiales. La producción propia lo que hace que también sea un continuo. No alcanza, ponemos un turno extra y va a alcanzar. Entonces siempre es una ventaja. Y se empezó con estos materiales, que son los más antiguos, que son los de poliuretano, que tienen buenas propiedades absorbentes, pero tienen el inconveniente que en caso de incendio, o sea, no es que inician un incendio, pero en caso de incendio forman parte del incendio, como la madera esta, las sillas y casi todo lo que hay acá. Entonces se desarrollaron materiales que están basados en una espuma que no es derivado del petróleo y que, por supuesto, es súper secreto porque hay una fábrica en todo el mundo que las hace. Obviamente no se va a saber cuál. Pero, digamos, se puede cortar a las formas convenientes por estética o por necesidad funcional, y que son estas otras que son de dibujo similar a esta. Y después vienen otras que tienen también propiedades, todas ellas tienen las curvas de absorción, pero pensando que en todo tratamiento siempre hay un arquitecto, y el arquitecto no sabrá de acústica, pero sabe que tiene que ser amarillo. Entonces, perdón si es algún arquitecto, pero digamos, eso le da variantes para que el arquitecto sí pueda aceptarlo más allá de la función acústica. Y después otros materiales, porque esos son absorbentes, es decir, uno los pega acá y lo que hace es que el sonido que incide se refleje, pero en menor cantidad. Los aislantes son, como por ejemplo estos rollos, son los que se colocan en divisorios livianos para aumentar su capacidad de aislación. Estos son los que son, una vez que ya se tiene eso, el cálculo es sencillo de cuánto hay que poner y dónde para que el aula sea inteligible, para que la oficina sea habitable, para que, bueno, estos son dos ejemplos de oficinas. Esto es un techo más grande donde hay gente trabajando abajo y que no sea un bochinche la suma de todas las conversaciones. Y para esto se necesita que los materiales sean medidos en laboratorios oficiales y en condiciones de norma como las tiene acá el INTI o las tiene el LAL, laboratorio... me sobra una letra. De acústica. Laboratorio de Acústica y Luminotecnia,
que depende de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, que está en Gonet. Ambos tienen cámaras normalizadas y equipos que responden a las exigencias de norma también. Pero, mientras, uno puede tener un laboratorio hecho en casa, por decir, donde por lo menos se miden y se comparan. Cuando se tiene, dentro de estas condiciones, de las alternativas medidas, se tiene la que mejor respuesta tiene, esa se manda a medir. No sirve un informe hecho acá. Y lo mismo el tubo de ondas estacionarias, que lo que hace es poner en el fondo, bueno, ¿cómo se mide en ese laboratorio o en cualquiera? Se mide el tiempo de reverberación, o sea, el tiempo de permanencia del sonido a partir del momento que uno lo corta, banda por banda de frecuencias, con y sin el material. Cuenta más, cuenta menos, la diferencia entre esos valores da la capacidad de absorción del material. En este caso, en el tubo de ondas estacionarias se coloca una muestra pequeña y se tiran tonos puros. Si esto fuera perfectamente reflejante, se formaría lo que se llama una figura de ondas estacionarias. La diferencia cuando esto absorbe es que los mínimos, por así decir, no se tocan, sino que dejan un paso que es lo que se absorbió, o sea, lo que sería la componente que se absorbe el material. También da un coeficiente de absorción sonora. Estos materiales, sin mucho más requerimientos, son típicos para usar, por ejemplo, en una confitería, bar, restaurante o en un call center, donde las voces se suman, y no solamente se suman como si uno colocara en lugar de un motor 2, 3, 4, 5, porque los motores funcionan independientemente del ruido del otro. Pero cuando nosotros estamos en un restaurante y queremos hablar con los de nuestra mesa y los de las demás mesas que quieren hacer lo mismo, elevan la voz, nosotros también la elevamos. Y entonces somos motores sensibles al ruido y subimos el nivel hasta hacerse bastante insoportable. Si uno haciendo un tratamiento con motores hubiera bajado, por decir, 10 decibeles, con personas bajaría 15 o 20, porque la gente baja como en sala de esperas de médico. Bueno, los usos son súper variados, medios audiovisuales. Después, esta que está acá es un túnel que comunica las vías del subterráneo con no me acuerdo qué acá, y entonces lo que hace es que el ruido del subterráneo no suba tan francamente. Estos son pantallas en una terraza técnica. Esto es una cabina también con tratamiento absorbente de un grupo generador. Esto es una batería de motores y demás cosas ruidosas que están apantallados. Acá ya son más importantes. Esto es una sala de grupos generadores ya grandes que, aparte del tratamiento absorbente, tiene acá elementos antivibratorios, hay silenciadores para entrada y salida de aire. Esto que está acá, no sé si lo conocen, no sé si existe todavía, esto es Ideas del Sur. Esto es una pared, pero que lo vamos a ver después, es una pared móvil, o sea que permite que dos partes del estudio trabajen en simultáneo o en forma independiente. Y esto también, otra vez, es una pantalla. Entre la batería de dispositivos que se tienen están las cabinas, que tanto sirven para encerrar a una fuente de ruido, que es lo ideal porque eso protege indiscriminadamente a todo el mundo, o al personal. Y aquí vale la pena decir que no solamente lo dice la legislación, sino que las buenas prácticas también, que la solución no es, como en muchos casos se hace, entregar protectores auditivos como medida de solución. Hay una razón. Una cabina, una pared, lo que sea, funciona independientemente de la voluntad de la gente que está protegida. El protector auditivo funciona si la persona que está protegida quiere que funcione. Es decir, si yo lo subo para tener una oreja libre o lo uso corrido o cuando no pasa el supervisor me lo cuelgo del cuello, todo eso va muy en contra, porque en los estudios que se hace se supone que está protegido y por lo tanto la agresión sonora es de tantos decibeles, mientras que al no estar protegido la realidad es que está agredido por más decibeles.
Entonces uno cree que no va a sufrir sordera importante y sí la va a sufrir. Entonces eso, pues muchos dicen, parece mentira, pero muchos dicen, no, ¿a mí qué me va a pasar? Yo soy macho. Y eso suena chiste, pero es dicho sin chistosidad. Estas son cabinas muy genéricas que encierran una fuente, no sé qué es, una fuente y que simplemente lo que tiene es una componente ciega para evitar la salida del ruido y además entrada y salida de aire porque toda cosa que tenga movimiento genera calor, por lo tanto, para evitarlo de aquel departamento, tiene que tener entrada y salida, forzada o natural, pero tiene que suceder eso. Todo trabajo que se hace de encierro de algo siempre va acompañado con el asesoramiento de un especialista en térmica. Estas son cabinas de diversa índole, acá están en la etapa de fabricación, que tienen lo mismo, todas ellas tienen que tener acceso para mantenimiento a lo que está encerrado. Esta ya es más grande, donde lo que pasa es que la persona puede entrar, ya sea para una observación o para mantenimiento. Y esto es interesante porque surgió la necesidad de esta cabina en la prueba de rodamiento, en la prueba final de estos camiones Deutz. Esto que se ve acá arriba son dos puertas en cizalla, que no, una tapa la otra, una parte tapa la otra, y por lo tanto durante el ensayo, tanto la entrada como la salida quedan cerradas y entonces así se evita la fuga de ruido a las zonas que están protegidas. Uno ya cree que con esto tiene la cabina para otra demanda de trabajo similar. Esto es Toyota. Toyota también querían una cabina para esta prueba final, pero tenía que ser entrada y salida franca, seguramente porque había más cantidad de vehículos que pasaban. Entonces el diseño del anterior ya no servía. ¿Por qué? Porque la capacidad absorbente del revestimiento interior tenía un determinado valor. Pero acá, al tener la puerta de entrada y salida abiertas, hay que evitar este reflejo en una pared lateral y que salga hacia adelante, además del ruido que ya va para adelante o para atrás en forma directa. Entonces hubo que cambiar el diseño de la cabina, que ya no servía el anterior, para poder satisfacer la demanda de esta empresa. Esto es todo lo que va siendo industria nacional. O sea, todo esto es diseño, es producción nacional. Y esta es una cabina para el personal que ya tiene más requerimientos, porque si se calentó el motor, lo peor que puede pasar es que haya que hacer cambios de pieza, lo que sea. Pero si acá se muere alguno de los de adentro, el problema es que ya no puede seguir atendiendo lo que tendría que atender. Por lo tanto, la entrada y salida de aire tiene que estar garantizada y como suele pasar en las cabinas donde la gente mantiene el control sobre etapas del proceso, que tiene que haber mucha superficie vidrada, simplemente para poder ver. Y eso significa que hay menor cantidad de área disponible para el tratamiento interior. Los vidrios desde ya no se pueden tratar. Lo que está debajo de los pupitres tiene muy poca eficiencia. Se lo tratará, pero muy poca eficiencia. Queda prácticamente el techo como única superficie tratable. Eso limita los éxitos de estas cabinas. Pero además es cierto que muchas veces el pedido de la cabina viene con una observación, que no sea demasiado confortable, porque si no la gente no sale. O sea, si tiene que ir a tomar nota de algún dispositivo que está a 15 metros, tiene que salir. Pero yo estoy cómodo acá. Y ese tipo de cosas sí suceden. Entonces, hay veces, para contarlo, ¿con qué está relacionado la acústica? Uno puede decir, yo necesito algo que me pare el ruido de esta máquina. Entonces uno diseña una cabina de hormigón de 45 centímetros de espesor, todo ciego y listo. Y cumplió, el ruido no sale. Ahora bien, si esta es una maquinaria de producción, la materia prima no va a poder entrar.
por lo tanto tampoco va a salir producto elaborado. Tampoco voy a poder controlar ni hacer mantenimiento. Tampoco sé si la losa aguanta ese peso. Es decir, la acústica, esta acústica, es una combinación entre el diseño acústico, las necesidades del cliente, problemas térmicos, problemas de estética. O sea, hay muchas disciplinas que van acompañando. Uno, por ejemplo, hace una barrera para proteger a la gente que atiende esa máquina y la barrera, por ejemplo, no puede tener ruedas, porque si tuviera ruedas, la corren, porque si no tengo que hacer este camino para hacer la rutina que antes era así. Y no es solo un problema de fiaca, es un problema de acostumbramiento a una determinada rutina. Por lo tanto, las pantallas que se hagan tienen que ser fijas, desmontables, pero fijas, que no las pueda correr la persona que está protegida. Porque si no tendría el mismo problema que los protectores auditivos. ¿Me protejo? Si yo estoy de acuerdo, si no, no. Bueno, acá una de las condiciones que nosotros pusimos es que teníamos que probar los productos de ellos. Eso lo hicimos después de instalar la cabina. Y esto, no tuvimos nada que ver en la construcción de esta planta, pero acá hay una cabina que tiene unas particularidades muy particulares. Es una cabina que atiende un proceso de soldadura de chapa metálica. Esto es siderar, ¿cómo se llama? La planta de San Nicolás. Entonces la cabina esa tenía que tener una capacidad aislante muy importante. Además de tener lo que se llama un vidrio de sacrificio, porque es el que tanto chisporroteo va estropeando y entonces periódicamente hay que cambiarlo. Pero además una particularidad más. Dentro de la jornada laboral varias veces se paraba el proceso para hacer cambios en el sistema de corte y en el sistema de soldadura. Pero la cabina molesta ahí. Entonces la cabina tenía que ser autopropulsada de manera de poder desplazarse 1,5 metros de ese orden para que la gente hiciera ese trabajo. Luego, al retirarse, la cabina volvía hacia adelante y eso significa que tiene que tener una rigidez muy especial. Bien, eso es el resultado de esa cabina. Ahí está el detalle simplemente de las ruedas. Bueno, y esto, por supuesto, no es un lugar de uso. Otro dispositivo muy importante es el de los silenciadores. Y básicamente hay dos tipos de silenciadores. Uno que se pone en una pared para permitir el intercambio interior-exterior por razones de conservación de la temperatura, por un lado, y otros son aquellos que van en los ductos de escape, que son típicos de grupos generadores. El tema es, bueno, faltan todas las líneas, pero esto es un gráfico. El tema es que el corte abrupto de un conducto donde sale aire a presión se encuentra con un medio, con una impedancia diferente a la que hay dentro del conducto. Y eso significa que se refleja, no sale todo el ruido, sino que parte del ruido se refleja hacia el interior. Y esto que está acá corresponde a bajas frecuencias, donde la reflexión es prácticamente total. Se encuentra que es una amplitud dada por la relación entre las secciones de silenciador y conducto, multiplicado por un seno al cuadrado. Gráficamente es lo que se ve acá. O sea, para una determinada configuración, esta sería la atenuación en función de la frecuencia. Entonces, se produce un conjunto de atenuaciones máximas dadas básicamente por L, por la longitud del silenciador, que es una variable libre que uno tiene. A mayor largor hay en menor la frecuencia. La primera atenuación máxima se produce en frecuencias más bajas. O sea que uno puede sintonizar a esto. Y esto es un ejemplo de esos tratamientos. Esto es un shopping que no digo que sea Alto Palermo, pero es muy probable que sea Alto Palermo. No veo por qué no se puede decir Alto Palermo. Cuando lo inauguraron y pusieron los 3 grupos de emergencia que tenían,
toda la gente del vecindario fue urgente al shopping y no compraron nada. Fueron a quejarse por el ruido, que era equivalente a un helicóptero, qué sé yo, a 50 metros de altura. Más o menos ese era el ruido. Entonces hubo que hacer una batería de silenciadores. Son 4, a pesar de que son 3 grupos, porque uno tenía 2 ductos de salida, cada uno con el silenciador de origen, que está muy enseguida del ducto de salida, pero esto tenía del orden de 40 metros desde ese silenciador hasta la salida. Y ahí es donde se producía este juego de ondas estacionarias que tenía una frecuencia del orden de 50 a 40 Hz, que son muy jorobadas de atenuar. Entonces se diseñó esto, que solamente depende de las dimensiones y del grosor de la chapa, para que no sea un tambor, por supuesto, pero no tiene otra tecnología, es eso. Y fíjense que se tuvieron que hacer de 3 metros de largo y de 80 y 60 centímetros de diámetro, o sea, tremendos cartuchos, pero que bueno, dieron la solución de... Los cuento como anécdota porque a mí por lo menos me impresionó. El edificio más afectado, si ustedes ubican a este shopping, es el edificio que se llama... ¿cómo se llama el shopping? Alto Palermo. Me había olvidado. El edificio se llama Alto Palermo, que balconea a 40 metros, algo así, de esta terraza técnica. Entonces, cuando se fue a hacer la prueba, había uno de mantenimiento en uno de los departamentos quejosos con gente que instaló esto, y había otro de mantenimiento con los grupos. Entonces, bueno, hablando y haciendo como en televisión, estirando porque el temor de si va a funcionar o no va a funcionar. Y cuando le dice, bueno, vamos a ver cómo funciona. Entonces, por radio le dice, che, prende los equipos que tenemos que medir. No, está prendido hace 10 minutos. Listo, los zurras, papelitos, terminó. O sea, hay veces que uno cree en los cálculos, pero cruza los dedos. Es más, en mi caso yo cruzo los dedos primero. Los otros silenciadores son los silenciadores de paso de aire, pero con una atenuación en la salida del ruido, que son simplemente canales de chapa metálica que están divididos longitudinalmente por placas absorbentes. Entonces la idea es que el ruido, o sea, el aire y el ruido pasan por ahí y se va siendo comido el nivel sonoro con este elemento absorbente, y del otro lado sale menos ruido. No es que hay un silencio total. Esto, por ejemplo, cuando uno logra un silencio total, es que seguramente la caída de presión es muy grande y quedan sin funcionar los equipos. O sea, tiene que ser un compromiso siempre entre soluciones. La curva, esta es una curva universal de atenuación, es una campana. En el eje de abscisas está el espesor o el ancho del canal, o sea, de la parte libre, y por la frecuencia. Y acá tenemos medio ancho de canal sobre la longitud. En unidades de eso es la atenuación. Y aparte es importante el área abierta, porque si no, no figura acá cuál es el espesor del bafle. Esto aplicado a casos concretos, la curva se mueve en el eje de frecuencias a más agudos o más graves y tiene más o menos atenuación según estos parámetros: el largo, el espesor del bafle, el ancho del canal, bueno, incluso la temperatura, y cuál es el área abierta, que es el resultado de los dos anteriores. Un trabajo interesante es el de una subestación eléctrica que queda en la calle Azopardo, que tiene equipos transformadores de 300 MVA, que no son los típicos de las subestaciones transformadoras. Es un caso bastante particular, donde los transformadores, con sus ventiladores adosados para obligar a la circulación de aire, está en un box cerrado, donde el aire entra por abajo. Esto es lo que se llama la calle de transformadores. Acá hay una reja,
entra por la reja esta, sube, impulsado por esto, hacia el box propiamente dicho, el aire va subiendo y acá arriba, en lo que se llama cuello de cisne, esta es la salida de aire, eso es un altoparlante. Entonces ahí debió colocarse silenciadores como los que mostramos antes, dos tipos de silenciadores, uno con un área abierta mayor que esta, que trabajan en rangos diferentes de frecuencia, que no solamente tienen que atenuar a todo este mastodonte, sino un ventilador adicional que hay que poner para permitir la circulación de aire en todo el box y la salida. Estos silenciadores son bastante monstruitos. Este es el silenciador, este es el pre, y después, bueno, son detalles de cómo estaba conformado cada uno de los baffles y el montaje que se hizo, que simplemente son rieles, donde permite después incluso sacarlos si hay que renovarlos o hacer algo. Esto es el interior del box, donde hay material absorbente, y esto es la vista desde abajo del inicio del silenciador. Por suerte funcionó. Los dedos estuvieron bien cruzados. Este es otro tema que es el de las pantallas. Uno tiene una fuente sonora que irradia más o menos igual para todos lados y en particular hacia donde está la gente o un puesto de trabajo. Entonces se puede hacer una pantalla que es una pared de altura parcial y que juega de esta manera. De todos los rayos que emite esto, hay uno que es el que pasa rasante por la cumbrera de la pantalla y ahí se produce difracción. Por lo tanto, eso es una fuente virtual de ruido que va emitiendo a todos lados, en particular al lugar donde uno se quiere protección. Esto, en lugar de ser una zona de sombra, es una zona de penumbra porque no hay una atenuación total, incluso suponiendo que la aislación que brinda esta pantalla fuera infinita. O sea, con que sea superior a lo que se calcula con esta expresión, es suficiente para decir que es infinita. O sea, que todo se debe a lo que pasa acá en la cumbre. Y esta atenuación depende de un solo parámetro, por suerte. Y ese parámetro, lo van a ver de acá para allá y de acá para allá no. Y este parámetro depende de las distancias mínimas desde la fuente hasta el lugar de recepción y respecto de la distancia mínima que recorrería en ausencia de la pantalla. O sea, es un tema geométrico. Cuanto mayor sea este número, mayor será la atenuación. Y eso depende de cada frecuencia. Esa es la longitud de onda, o sea, depende de la frecuencia. Generalmente es más eficiente para frecuencias más altas que más bajas. Bien, entonces uno tendrá que calcular una altura y una posición relativa de ambos, de tal manera de que el número n sea lo más grande posible. Disculpe, Sí. ¿y si a esta barrera se les hiciera como en la terminación, no sé, focos perpendiculares, ¿no? ¿Seguiría pasando este fenómeno de difracción? 4, 5. Sí. Creo que te adelantaste 5 diapositivas. Gracias por recordármelo. Sí, va esa respuesta. Esto es una pantalla de dimensiones importantes, tiene más de 100 metros, y hay veces, como decía, que está relacionada con otras especialidades del tratamiento acústico. Aquí no es solamente importante la pantalla, sino además, esto es la planta Volkswagen, que no puede soportar el peso de esas pantallas. Por lo tanto, hubo que hacer una estructura propia que salió más cara que la pantalla. Y el montaje también, un valor muy importante, un costo muy importante. Porque además en estos, por ejemplo, hay condiciones adicionales, aparte de las acústicas, que es, por ejemplo, que tenga que soportar un viento de 180 kilómetros por hora. Por lo tanto, el acústico le consultará al estructuralista qué tengo que hacer para que se banque ese viento. Bueno, esos son costos que no pertenecen a la pantalla, sino al uso de la pantalla. Estos son detalles de lo mismo.
ven que no toca la pantalla ninguna parte del galpón porque no lo soportaría. O sea, si se vuelcan las pantallas, arrastra el galpón también. Poco exagerado. Y esto que está relacionado con tu pregunta, el tema de disminuir la difracción en el borde es eliminar el borde. Eso puede hacerse con una altura infinita, cosa que obviamente no tiene sentido, o con cambios en la cumbre. Y hay trabajos que muestran, por ejemplo, una especie de U invertida, una V corta, todo esto montado en el extremo de la pantalla, y otros dibujos que generan una mejora, no quizás tanto como uno deseara, pero se logran mejoras y a un costo relativamente reducido. No es mucho más que el costo del mismo alto de la pantalla. Pero hay una solución mejor para eliminar la cumbrera, es decir, para eliminar la difracción, que es poner un sistema resonante en el extremo. Esto es otra vez una estación transformadora, pero en boxes abiertos. Es decir, que tiene laterales, pero no tiene nada arriba. Y las pantallas no se pueden hacer de cualquier altura porque hay que respetar lo que se llaman las distancias eléctricas. Por ahí están las entradas y salidas de los cables de tensión media que entran y salen. Entonces, una forma de aumentar la altura, desde el punto de vista acústico, la altura de la pantalla, es decir, lograr el mismo efecto que si eleváramos la pantalla, es poner un cilindro con chapa multiperforada que hace que, para cierto rango de frecuencias, minimice el paso rasante de sonido y que vaya al lugar que uno quiere proteger. Acá tenemos dos problemas en estas pantallas. Abajo es abierto por razones de ventilación. Debía quedar abierto. Por lo tanto, se pone una cumbrera, que se llamará piecera, qué sé yo, acá abajo, que tenga en cuenta el espectro del ventilador, 500 Hz, por ejemplo. Y acá arriba, que tenga en cuenta el ruido del transformador, que es el pico más importante, está en 100 Hz, ustedes saben que tiene 100, 200, 300 Hz, montado sobre un continuo. Eso es por características de funcionamiento del transformador. Y esto es para evitar que en algunos edificios de una cantidad discreta de pisos eran vecinos. Entonces, a la pantalla, construido como una pantalla, se le agregó este cilindro y este otro cilindro para minimizar la difracción tanto abajo como arriba. Esto es una fotografía de la pantalla con ese difusor arriba y abajo, acá ampliado, acá ampliado, y acá se tiene en corte simplificado lo que es la chapa multiperforada cilindrada, cortada como porciones de pizza, sobre la pantalla, y en un entorno de esta frecuencia, que depende de la dispersión de las perforaciones, depende del radio de las perforaciones, del espesor de la chapa y del radio del cilindro. Los fabricantes de estas chapas, yo termino hablándole de esto, la terminación de estas chapas, los fabricantes de estas chapas fabrican con determinados espesores y esto no es una producción especial que uno pueda pedir un producto especial. Lo mismo los diámetros de las perforaciones y la dispersión. O sea, uno tiene una combinación de esto, pero no siempre satisface. La que queda como variable disponible es el diámetro del cilindro. En el caso particular que nos interesa y que será en la próxima, otra vez detalles, las pantallas por adentro siempre absorbentes, tenemos que si se utilizó mejor dicho, una chapa de 1 milímetro, un diámetro de 1,10 m, un diámetro de perforación de 12 milímetros,
una separación entre centros de 100 milímetros que da esta dispersión, y con esta velocidad supuesta para las temperaturas típicas, utilizando esta expresión, da que la frecuencia es 103 Hz. Justamente 100 Hz y su entorno era lo que uno quería atacar con este diseño. O sea, las variables dieron como para que se hiciera este producto. Y después existen otras pantallas que no son herméticas como deben ser las pantallas, que son los louver, que son, cada componente de estos es una chapa ciega, una chapa multiperforada y material absorbente en el medio. De tal manera que yendo en horizontal se encuentra con una barrera y yendo por el paso del sonido se encuentra con absorción en uno de sus dos laterales. Esto, que se modifica su prestación con la inclinación y además con el tamaño de cada una de las lamas, dieron medidos en el LAL, ese diseño que se utilizó ahí, esto que es campo libre, es decir, un interior y limitando con el exterior con esta louver, y en este caso entre dos interiores, que no es el que tiene mayor cantidad de uso, no es lo más frecuente. Otro elemento, también en industria nacional, son los baffles suspendidos, que son envolturas de material absorbente que se suspenden del techo. Me salté una. Esto es una escuela pública en Padua que tiene el patio, que es un abovedado de chapa, y donde las maestras estaban enloquecidas porque los chicos, ustedes saben que no hablan, gritan. Y las mujeres estaban destrozadas. Al mismo tiempo, en las aulas, como actividad extracurricular, había charlas para los padres sobre drogadicción y bla, bla, bla. No que les enseñaran a drogarse, sino cómo prevenir los efectos, todo eso. Y eso era limitado a la cantidad de gente que entraba en el aula. Una vez que se hizo el tratamiento en el patio y que las maestras sonreían, se dieron cuenta que esas charlas las podían tener en el patio cubierto. Y ahí no había limitación de gente. Entonces, estos tratamientos, además, contribuyen a la lucha contra la drogadicción. Esta es una escuela privada, también del Gran Buenos Aires, donde es lo mismo, pero con un techo plano. Y muchas veces la experiencia nos enseña ciertas modificaciones. Esto se colgaba de un ganchito, o sea, estaba suspendido cada uno de estos baffles. Y los chicos encontraron la gracia de jugar con la pelota a ver quién bajaba más baffles. Ahí hay algunos huecos, de acá no lo veo bien, algunos huecos de baffles faltantes. Bueno, eso hubo que rediseñar el sistema de suspensión para evitar que los chicos traviesos ellos jugaran. Paredes acústicas móviles. Las puertas con buen valor de atenuación son dentro de todo más sencillas de diseñar. Algo voy a romper. Más sencillas de diseñar porque es un sistema tradicional, la cosa gira sobre sus goznes y a través de burletes tienen un cerramiento hermético y todo se comporta como la capacidad que tenga eso. Da lo mismo que sea puerta o que sea pared, una vez cerrada. Que se pueden lograr buenas aislaciones, les comento también como detalle. El Teatro Avenida, que está en Avenida de Mayo 1200, perdón, se escucha bien, no está perpendicular a la calle, a la Avenida de Mayo, sino que está rotado. Y el escenario, que está en el fondo como corresponde, tiene una parte de la pared que es medianera con la calle. Pero ahí tiene que haber una puerta para entrada, salida de decorados y de lo que exija la obra y el escenario. Hubo que hacer una puerta tal que, primero, se vea
como era original. La fachada no se puede cambiar, es histórica, por lo tanto tiene que ser igual. Todo tiene que hacerse hacia adentro. Las puertas tienen que ser tales que pase el histérico con la bocina, que pase la ambulancia, pero que adentro pueda seguir cantándose. Bueno, más fuerte también, pero que se cante bajito también. Y acá está eso que había mostrado antes de Ideas del Sur. Lo sabían. Ideas del Sur, que es una pared cuando eso está extendido, presionando hacia arriba, hacia abajo y entre las placas, y tiene que ser totalmente continuo en el caso que esté retirado. Eso es porque es un tema de los medios. Pero el que más demanda son los hoteles porque forman parte de su negocio. Un hotel necesita tener salones que alquila para eventos. Podrán ser casamientos, pero también convenciones y demás. Esto en uno de esos hoteles estaría alquilado. Y eso tiene una consecuencia directa que es el valor del alquiler y una indirecta que son las habitaciones para la gente que va a esos encuentros, más si son encuentros internacionales. Bien, estos, fíjense que el piso es un continuo. Cuando esto está retirado, que puede ser un lugar remoto, el piso no indica que acá hay una pared. Todo es suspendido del techo y sobre eso se desliza. Y abajo queda como un continuo. También hay bastante más imponentes como este, el centro de convenciones, que tiene como 6 metros de altura esto, y algo similar que se está haciendo en Córdoba en este momento. Son paredes que uno tiene que moverlas sin demasiado esfuerzo. Esa es una de las gracias que tiene. Y ahora vamos un poco a futuro. De esto, en lo que a mí concierne, solamente llegamos a obtener alguna muestra y ahí quedó. Que son algo posterior a esto, que son las chapas multiperforadas que se consiguen en las buenas casas del ramo. Estas chapas perforadas se pueden utilizar con 2 objetivos. Uno, proteger el material absorbente que está atrás, porque sea lo que sea, es un material fácilmente agresible. Entonces, esto se utiliza adelante para protección. Pero también se puede utilizar para modificar las condiciones del material que está atrás. Normalmente significa hacer que las frecuencias altas, donde es eficiente cualquier material absorbente, sea menos eficiente, pero se gane en un rango de frecuencias menor. Eso es un calculín, pero se logra eso. Pero si se lo quiere proteger y lo que uno calculó es lo que brinda el material que está protegido, esto tiene que ser transparente para el sonido. Entonces, para combinaciones de espesor de chapa, diámetro de la perforación, ¿qué más? Y para distancias entre centros de las perforaciones, si esas variables lo ubican por debajo de este valor, entonces se comporta básicamente como transparente. O sea, no afecta lo que está atrás. Si está por arriba, sí lo afecta, y ahí uno tendrá que ver en cuánto lo afecta, si uno quiere afectarlo para que esté de acuerdo a las intenciones de uno, o si es tolerable a un afectado. Pero hay un diseño, un diseño de producto posterior, que es el de los microperforados, que la primera gran ventaja que tiene es que no necesita ningún material absorbente. Esto en sí mismo es absorbente. Se puede hacer de cualquier material, el material no forma parte del resultado. Si se utilizan elementos transparentes, se pueden utilizar en lugares donde otros diseños no sirven, frente a superficies vidriadas. Por ejemplo, ahora todas las oficinas que tienen superficies vidriadas y que no se le puede pegar ni lana de vidrio, ni FONAC, ni nada por el estilo, por razones obvias, sí se le puede anteponer un foil de estos y entonces tiene absorción y no disminuye la iluminación. O en lugares donde el material podría estar agredido, por ejemplo, en natatorios con vapor de cloro, por ejemplo, o la humedad,
O sea, hay muchos lugares donde este material puede utilizarse. ¿Cuál es el funcionamiento de esto? Cada perforación tiene un determinado diámetro. Y nosotros conocemos lo que es capa límite cuando una masa de aire, por ejemplo, barre una superficie, tiene una cierta velocidad por acá. Pero en contacto con la superficie la velocidad es cero en relación con eso. Esa es la razón por la cual nos emperremos en llevar el auto a 130 kilómetros por hora para que se vuele la Tierra. No se vuela la Tierra, se vuelan las hojitas, los objetos grandes. Pero los muy finitos no, porque están dentro de la capa límite y por lo tanto no hay aire que esté barriendo la chapa del capó, por ejemplo. Entonces, este es el mismo principio. Si nosotros hacemos que todo esto, dentro de todo ese orificio, se comporte el aire vibrando como capa, o sea, esa superficie se comporte como capa límite, o sea, la superficie es el borde, y en ese borde, si se comporta como capa límite, hay pérdida de energía. Si yo tengo un aire que va rozando una capa sobre otra, hay pérdida de energía. La energía que acá interesa es la energía sonora. Entonces, en cierto rango de frecuencia, porque el espesor de la capa límite depende de la frecuencia del sonido, podremos lograr dentro de ese rango que haya absorción. Y esto es lo que pasa. Bueno, uno tendría que conocer todas las expresiones, pero cuando se cumple cierta condición, se obtiene un valor máximo de absorción que depende solo de la componente resistiva de la impedancia. Estas son varias formulitas que una va cayendo a continuación de la otra. Y en este caso, para determinados valores del espesor, del diámetro, del porcentaje de perforación, otra vez el diámetro, y este parámetro de diseño, que ahora vamos a ver qué es, se pueden lograr absorciones tan altas como 1, que es el valor máximo. O sea, todo lo que incide no se refleja. Habrá un rango alrededor de una determinada frecuencia que se calculará en que la absorción es máxima. Esta es la curva en particular mostrada recién. Alrededor de 1366 Hz hay una amplitud, que es esta, para la cual hay por lo menos 0,5 de absorción sonora, es decir, de la mitad de lo que incide para arriba, en cada una de estas frecuencias que están en abscisas. O sea, es un material realmente muy potente, muy bueno. El único problema es su obtención, porque imagínense que pueden tener por metro cuadrado entre 200 y 300.000 perforaciones, depende de las separaciones y demás, y eso, hacerlo a punzón, no me refiero a punzón así, sino en una máquina punzonadora, tiene el problema que se forman, en el lugar donde se perfora, se forman solapas, y eso para el sonido es el espesor de la solapa y no la de la chapa. Recuerdan que figuraba T como el espesor, una de las variables. Ahí estamos variando involuntariamente cómo es ese espesor. Fíjense que la variación es muy grande porque estamos hablando de foils de 0,2-0,3 milímetros de espesor y diámetros también de 0,2-0,3 milímetros de espesor. Entonces, tiene que ser con una punta que además tenga temperatura para cortar y fundir. Es decir, no es fácil. Sacar un cuadradito así es relativamente fácil. Sacar una producción es fácilmente difícil. Acá tenemos 4 curvas que corresponden a 4 diseños diferentes. 0,1 milímetro de diámetro, 100 milímetros es la separación de ese foil hacia la pared, el vidrio, la superficie rígida que sea, si no, no se produce esto. Y tenemos un valor de K, que es una relación entre el diámetro y el espesor de la capa límite. Cuanto más próximos estén, más eficiente es.
Si el diámetro es mucho mayor que el espesor de la capa límite, habrá apenas un arito de capa límite y todo el resto será paso franco, sin pérdidas. Entonces acá lo que vemos es que para valores chicos de esta K, que por diseño debería ser menor que 2, tenemos que hay regiones donde la absorción es muy elevada. En los otros son más bajas. Hay veces que no hay que absorber tanto, hay que absorber menos. También eso hay que tenerlo en cuenta. Y esto es una comparación de un mismo material puesto a una cierta distancia, 100 milímetros de la pared, o dos paralelas, una 100 y la otra 30, que se gana mucho en rango de frecuencias y en capacidad absorbente si se utilizan dos, que la tendencia es justamente a utilizar dos capas de estos. Y esto, que fue reconfortante, son mediciones que hizo el LAL en tubo de ondas estacionarias para un determinado diseño y el cálculo predictivo para exactamente el mismo diseño que está acá a la derecha. Acá es una línea así continua porque está calculado frecuencia por frecuencia y estos, los únicos valores que interesan son estos que están marcados. Las otras líneas son para visualizar nada más, solamente son puntos discretos de tonos puros. Y acá es esta continuidad. Bastante bien la correlación, o sea que la parte teórica iba todo fenómeno, pero para hacerlo era un problema. Si alguien quiere hacerlo, se puede importar ese producto, pero si alguien lo quiere hacer, les podemos pasar información para que lo hagan. Y crucen los dedos. Metamateriales. Esto es una cosa muy nueva, de la cual yo toco de oído, no hice absolutamente nada, pero es algo que está en pleno desarrollo y vale la pena profundizarlo. Y me tengo que apurar. Esto es una escultura que se hizo por razones escultóricas nada más, pero que dio la sorpresa de que se escuchaba sonido a través, de un diámetro de esta escultura, pero había cierto rango de frecuencias, alrededor de 1600 Hz, que no se escuchaba. Es decir, las dispersiones que hay internas por reflexiones y demás, se anulaban la señal sonora y no se escuchaba del otro lado. Esto, en fines de los 90, estaba cuando empezaba a salir de la teoría y empezar en la práctica a desarrollarse modelos. Y acá es interesante, por eso Industria Nacional, esto es de la Universidad Nacional de Quilmes, si a alguien le interesa profundizar, Alejo Alberti tiene varios trabajos publicados, y acá es un diseño como el de la escultura, pero simplificado, bidimensional, es decir, cualquier plano es lo mismo, y acá encontraron también rangos de frecuencia que se llaman bandas prohibidas y que permiten, en un caso, el paso de sonido y en otro lo elimina totalmente. Y si uno cambia, como en este caso del mismo autor, desplazando una línea respecto de la otra y generar este nuevo esquema, cambian las frecuencias prohibidas. Es decir, algunas que no se escuchaban se escuchan y algunas que se escuchaban no se escuchan. Esto es realmente muy piola y aparte es relativamente de baja tecnología para hacer, pero los resultados pueden ser muy buenos. Con 4 paredes, es decir, 4 sistemas de tubos que encierran a la fuente sonora, se encontró, por ejemplo, en ese diseño, con los mismos tubos que habíamos visto, que había un incremento de hasta 16 decibeles en el interior por reflejarse, del momento que no son materiales absorbentes, del momento que no salen es porque quedan adentro. Bueno, incrementos de 16 decibeles y el tiempo de reverberación, la permanencia del sonido dentro, en esos rangos de frecuencias que no sale el sonido afuera, de 60 milisegundos cuando lo era de 20 en el caso de pasaje de sonido. O sea, hay muchas posibilidades.
esta es la que estaban esperando todos ustedes. Hay muchas posibilidades con este diseño. Y sí. ¿Hay algo negativo al encapsular tanto ruido en un aparato o algo así? Si hay qué, perdón, lo primero, si hay... ¿Gasta más? ¿Qué cosa, perdón? En acumular el ruido interno. No. No hay una aislación ni reflexión perfecta. O sea, los sonidos se van incrementando hasta un cierto nivel que quedan estables. Ya no siguen creciendo porque encuentran un equilibrio entre la alimentación y la salida por cualquier medio. Yo digo que si no, internamente no vibra por simpatía, Tiene que haber dos cosas, energía suficiente y simpatía entre las frecuencias naturales de lo que esté encerrando y la frecuencia del sonido. Si existen esas condiciones, sí. Pero acá lo que les interesaba era, ¿qué diseño me permite a mí tener un paso en el entorno a tal frecuencia y una prohibición en el entorno de tal otra? Ese era el objetivo. ¿Para qué? Para diseñar qué es lo que hay que hacer para obtener el resultado que uno quiera. No estoy pensando en este momento que uno podría hacer este salón con cilindros con tal disposición como para que no emigre el sonido y se pueda tener paredes, por decir. No veo todavía hasta dónde va a llegar esto. Pero como siempre pasa, encontré algo, lo desarrollo y veo qué pasa. Si hay alguna pregunta que pueda contestar. ¿Fabricantes nacionales así de materiales tipo Fonac o algo de eso? Sí, hay. Sí, es más, he visto que hay representante acá. Por una cómoda cuota, Una consulta, ¿el último sistema que mostró con respecto a baja frecuencia funciona o tiene...? No. Nada de esto funcionaba en bajas frecuencias. Me estoy refiriendo a los ejemplos de metamateriales. Claro. Sí, ninguno de ellos. Y con respecto a la parte estructural y el rendimiento, con respecto al resonador de Helmholtz, ¿cómo sería? No, el resonador de Helmholtz es una cosa mucho más barata, depende del rango de frecuencia, pero una botella de vino pángaro ya funciona como resonador. Lo único que la limitación está en la cantidad de resonadores que hay que poner. Porque supongo que podemos entrar en esto. La relación que hay entre tiempo de reverberación, que es la variable que uno quiere obtener en función de la absorción, depende de lo que se llama el área equivalente de absorción, es decir, la cantidad total de absorción que hay en todo el recinto. Si uno pone botellas de vino, tac, no es el diámetro de la boca de la botella el área equivalente de absorción, o sea, eso multiplicado por la capacidad absorbente, sino que es un área mayor. Un área mayor, ¿por qué? Porque se distorsiona el campo sonoro en el entorno de la boca y entonces atiende no solo al cilindro que está como prolongación del cuello de la botella, sino un área más grande. Entonces, si uno sabe calcular eso, sabe que tiene que poner 30 botellas. Y eso es una manera de decir 30 botellas de vino, obviamente. Cualquier cosa que tenga un cuerpo mayor que el diámetro de la boca. Y entonces eso es ¿cómo se llama? Lo que sería suficiente. Primero, el resonador Helmholtz está súper estudiado. Helmholtz murió hace 100 años. Y esto recién ahora se está desarrollando. Si ustedes buscan metamateriales van a encontrar primero mucho más en óptica, que es donde se inició. Y después viene no hay estudios o ejemplos del siglo pasado. Son todos a partir del 2000. No solo acá, sino afuera también. Y bueno, eso es una de las tendencias actuales que los que les interese esto, a indagar y qué sé yo cuánto, busquen en Google metamateriales o metamaterials, que hay más,
y en particular a este Alejo Alberti, que es local y se lo puede contactar. Si no hay más preguntas, no hay más respuestas.